Hola, hola. Escuchando allá vía Teams. Gracias por su presencia. Desde Bienestar Institucional y desde Biblioteca les damos la bienvenida a este conversatorio en el marco del Día del Idioma, fecha en la que celebramos la riqueza de nuestro lenguaje, ese poder y esa capacidad que nos da para transmitir, para crear, pero también para manipular, que es el tema central de hoy. Entonces vamos a empezar con un trabajo manual a cargo de David. David se va a presentar y ya vemos las indicaciones que tú nos digas. Bueno, ¿cómo están? Muy buenos días para todos, todas y todos, a los que nos acompañan a través de esta transmisión en línea. Entonces, bueno, me presento, yo soy David Ricardo Ospina, instructor del área de Bienestar, Arte y Cultura de aquí de la Universidad de Bogotá. Y el día de hoy, como estamos en esta dinámica de celebrar el lenguaje, el idioma, también vemos que hay otros tipos de lenguaje. Y dentro de esos lenguajes, más allá de la oralidad, tenemos lenguajes desde el arte y desde ejercicios manuales que vamos a realizar. Entonces, la idea el día de hoy es realizar un Faisín, que es un artefacto muy sencillo que vamos a hacer en una hojita. Las personas que nos están viendo, si de pronto tienen ahí a la mano una hoja de cuaderno o una hoja blanca tamaño carta, lo podemos realizar. La idea es que dentro de este ejercicio vamos a crear un libro de trabajo con el que vamos a desarrollar un poco lo que nos habla este libro de la rebelión de la granja y sobre lo cual pues nos van a hablar nuestros panelistas en el conversatorio. Entonces vamos a arrancar, entonces cada uno va a tomar como su hojita blanca, les voy como ir dando las instrucciones. Luego de que tengamos el artefacto, vamos a pasar a la parte del conversatorio para que usted vaya desarrollando este libro, este Faisín, a lo largo del conversatorio mientras presta atención a nuestros panelistas. ¿Listo? Entonces, arranquemos inicialmente con... Sí. Ahora sí. Bien, entonces vamos a tomar nuestra hoja de manera horizontal y vamos a doblarla en la mitad. Vamos a hacer un doblez en la mitad. Eso es. Traten de que les quede lo más derecho posible. ¿Listo? Eso, doblela bien, que le quede punta con punta. Ajá. Eso es. Listo, ese es el primer doblez. Ok, ahora esa hoja, ese rectángulo que formamos, lo vamos a doblar en la mitad nuevamente. Ajá. Y nos queda como la mitad del rectángulo. De aquí a aquí. Eso es. Y vamos a volver a doblarlo en la mitad, nuevamente. Igual, sí. Nuevamente en la mitad. Nos va a quedar de esta manera, ¿correcto? Listo. Ahora va a abrir la hoja completamente. Y nos van a quedar alrededor de unos 8 cuadros, ¿verdad? ¿Listo? Entonces debe quedar de esa manera, abierto. Excelente. Listo, muy bien. Ahora les voy a pasar unas tijeras y la idea de las tijeras es que vamos a recortar el centro de nuestra hoja. Ya les muestro.
Esa línea que está ahí, esa línea naranja, es la que debemos recortar, ¿sí? En el centro, ¿listo? Ok, sí, claro, yo voy para acá, para que lo veamos donde debo hacer el corte. ¿Sí? Ahí se ve. Sí, ahí se ve. Listo. Esa línea naranja es la que debemos recortar. Sí, solamente la línea naranja. ¿Listo? Logramos recortar. Que nos quede ese círculo como en la mitad. Sí, por acá. Gracias, maestro. Bien. Nos debe quedar recortado ahí en la mitad. Listo. El siguiente paso es muy importante que lo tengan en cuenta. Si ustedes se dan cuenta, en esta hoja que yo tengo acá, hay unos números, ¿verdad? Es importante ver cómo están los números, porque de esa manera es que nos va a quedar el libro. Y dependemos de eso para que nos quede organizado. Entonces, usted con un lápiz en la parte superior, de manera pequeñita, va a escribir ese número para que sepa qué número es cuál. ¿Listo? ¿Ya? Sí, ya entonces ya les voy a mostrar los números. ¿Listo? Entonces va a tomar usted su hoja de frente a usted. ¿Listo? De frente. Excelente. Eso es. Ya les voy a explicar a los que nos sigan en la transmisión. Bien, el primer cuadro que tienen en la parte inferior izquierda es el número 2. En la inferior izquierda es el número 2. Correcto. El cuadro que le sigue es el número 3. Vayan ahí anotando. El siguiente cuadro es el 4 y el siguiente es el 5. Listo. Ahora gire la hoja. Exactamente. Muy bien. El primer cuadro que tienen en la derecha inferior es el 1. Eso. El que le sigue es el 8. El que le sigue el 7. Y el que le sigue el número 6. Eso es. Esa es la posición en donde, como usted va a disponer sus hojitas, ¿bien? Y se los voy a mostrar aquí a los que están en la transmisión para que lo revisen. Eso es. Eso es, ahí para que lo miren, cómo están dispuestos los números y así pueda desarrollar. ¿Listo? Muy bien. Listo. Ahora vamos con el paso del doblez, para que nos quede el libro. ¿Bien? Y ya voy y explico nuevamente allá para la transmisión. Listo. Entonces, eso. Lo van a mantener de esta manera. ¿Listo? Y lo primero que van a hacer es que van a tomar los dos pliegues que están en el centro de la hoja. Eso. Y los van a llevar al borde. O sea, el 4 y el 7 al 5 y al 6.
4 y el 7 al 5 y el 6. 4 y el 7. Vuelvo y lo muestro. El 4 y el 7 lo llevo hasta la esquina del 5 y el 6. ¿Sí? Este es el paso complejo. Otra vez. Vean, es más fácil. Miren muy bien. Esta línea que tengo rosada, fucsia, ¿sí la ven? Esa línea fucsia la voy a juntar con la línea fucsia que está en el otro lado. ¿Sí? Más fácil. La junto, miren, la junto. ¿Sí? 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 Por acá, miren, la línea fucsia a la otra línea. Exacto. Listo, muy bien. Hasta ahí vamos, ¿cierto? ¿Sí? ¿Lo lograron? Lo lograron. Perfecto. Ahora, lo que tenemos arriba, que es nuestro cuadro 1 y 8, ¿correcto? Lo voy a doblar hacia atrás. Eso es. Y este que me queda, voy a doblar hacia atrás. Es correcto, eso es. Eso es. ¿Listo? Y luego voy a doblar el pedacito que me hace falta para cerrar el libro. Ahora verifique que sus hojas diga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Si le quedó organizado del 1 hasta el 8. Y le quedan las hojitas de su libro. Ese es un fácil. ¿Listo? ¿Listo? Muy bien. Excelente. Resulta que todos aquí leímos el libro de la rebelión de la granja. ¿Sí? Porque hay quiz. ¿Sí? Bueno, así les voy a dar un contexto ahí sencillito, súper rápido. Igual aquí nuestros expertos lo van a charlar, pero La Rebelión de la Granja es un texto muy interesante que se escribe en el siglo XX, ¿sí? De hecho, se escribe después de que hubo una guerra muy complicada y es un símil o una metáfora un poco a unas estructuras a nivel político que surgían en ese momento. Resulta que básicamente lo que ocurre es que son una serie de animales que están en una granja y ellos generan una revolución. De ahí el título, La Revolución de la Granja. Y ellos se hacen al poder, ¿sí? Y dentro de esa hecha del poder, donde sacan al dueño de la granja, ellos dictaminan 7 mandamientos. Esos 7 mandamientos que ellos dicen, digamos, que lo que se debe hacer y cumplir dentro de esa granja para que los humanos no lleguen otra vez a interrumpir como el proceso que ellos tenían. Entonces, allí nos dan 7 mandamientos, ¿verdad? Ahorita se los vamos a proyectar por allí. La idea es que usted, de la 2 a la 8, usted debe generar una ilustración, ¿sí? Como usted lo desea hacer, sobre cada uno de esos mandamientos. ¿Bien? Y en la parte inicial, que es el 1, usted me va a generar su propia portada del libro La Rebelión de la Granja. ¿Listo? Ese es el ejercicio.
usted va a poder irlo desarrollando en la medida que vamos escuchando lo que nos van a decir nuestros panelistas. De ahí van a surgir ideas, pensamientos, imágenes para que usted lo vaya desarrollando. ¿Listo? ¿Clara la indicación? Puede hacer uso y puede llevar de aquí colores, marcadores, lo que usted desee, para que lo pueda ir trabajando en la medida que estemos sentados escuchando a nuestros panelistas. ¿Bien? Si no leyó el libro, no pasa nada. Nosotros trajimos aquí los mandamientos cuadraditos organizados para que usted los pueda entender. ¿Listo? Acuérdese que esto es un ejercicio metafórico, este texto. Entonces, también todo se vale en la estructura del gráfico y la ilustración. ¿Listo? Ese es el ejercicio. Entonces los invito para que tomen el material que desean y nos acompañen a nuestra sala para iniciar a escuchar nuestro conversatorio. Muchas gracias, David. Muy interesante. Quedó súper bonito. Gracias por las instrucciones. Allá hay los chicos que ya adelantaron. Entonces, los invito a que cojan los marcadores que ustedes necesiten o crean necesitar, un dulcecito y nos trasladamos uno solamente y nos vamos entonces a los sillos. Empezamos la rebelión. Solamente un dulce se van a comer. Y nos trasladamos a las sillas para ya iniciar el conversatorio. Ya la estoy cambiando para pasar. Es muy fácil. Chicos, espérame. Porque no veo la otra. Ahí se me desactivó el. ¿Cómo hago? Esta no, ya no puedo ingresar a la otra. Bueno, yo me hago adelante si no me duele. Pero no la veo. Recortamos la línea naranja. Entonces, lo que podemos hacer es doblar tijeras y recortamos la mitad de la hoja. De esta manera.
Los que están en transmisión en vivo, ¿no me escuchan bien? Ay, mira, Joan me envió el librito. Gracias, Joan. ¿Y nos escuchamos bien? No le creyó y mandó un video de Nicolás. Sí, se escucha. Ay, gracias, Nati. Gracias por avisar. Sí. Bueno, pues entonces, después de esta jornada de trabajo manual, ahora sí vamos a escuchar y a estar atentos para ver qué ponemos en cada cuadrito. ¿Listo? Entonces, iniciemos por decir que lo que quisimos hacer este año es poner esa reflexión sobre la lengua y sobre esas dimensiones de poder que nos da. Porque, como les decía al principio, también podemos manipular a través de la lengua, de lo que decimos, de nuestras expresiones, y es lo que vamos a hacer hoy. Esto lo hicimos a través de una obra que se llama Rebelión en la Granja. En nuestra base de datos está disponible. Si ustedes entran al libro, lo pueden buscar por título y ahí está, su usuario y contraseña, y ahí está. Lo súper recomiendo porque de verdad que es un libro muy interesante, que se escribió hace 80 años, pero se van a dar cuenta que aunque el contexto histórico era diferente a este, bueno, no sé si tan diferente, pero los temas les van a tocar, y les van a tocar, uno creería que en el ámbito internacional, nacional, pero se dan cuenta también en nuestra vida personal, en la familia puede ser, donde trabajamos, donde convivimos, en nuestra comunidad, en nuestro barrio. ¿Por qué decidimos elegir esta obra? Porque se van a dar cuenta también que tiene un componente, como lo dice su nombre, muy de rebelión. El autor, que es George Orwell, que también era periodista, fue pues, era una persona muy afectada por lo que vivía. Estuvo muy de cerca con la clase trabajadora, también estuvo en España, también militando, defendiendo los ideales socialistas, y esa cercanía le permitió darse cuenta que todo era una mentira, lamentablemente, de que manipulaban a estas personas que tenían estos fines, estos ideales. Y él dijo, yo quiero dejar esto en evidencia y quiero que le llegue a todo el mundo, no solamente en este contexto de la revolución de Rusia, sino también que sea de pronto no tan temporal, y que le llegue del niño al adulto y a cualquier persona. Entonces se van a dar cuenta que aunque es una fábula, pero es una sátira política total, y uno pensaría que como hay animalitos, pues que qué tierno, ¿no? Pero uno se va a dar cuenta que no es casualidad, por ejemplo, que hayan cerdos y que esos cerdos sean los que lideren, que también hay animales que uno podría tener una equivalencia a estos factores también sociales y políticos, y aunque ahí no lo expresa textualmente, pero si nos ponemos a ver, por ejemplo, aquí adelantando ya los que mandé, pero no les voy a decir todo ni cómo termina, pero Meyer, que es el cerdo inicial, uno puede tener una equivalencia con Lenin en ese momento. Luego está Snowball, que es un personaje que durante la obra es el enemigo, está oculto, la gente le tiene miedo, son rumores de él, entonces podemos también hacer una equivalencia con Trotsky. Y tenemos a Napoleón, que es el cerdo que tiene todo el poder, y también tenemos una equivalencia, y sería ¿con quién? Con Stalin. Entonces es muy bonito porque uno lee la historia y como que uno es chiquito no la entiende, y esto es una confusión, pero con esta fábula uno dice, Dios, ¿qué es todo esto? ¿En qué mundo vivo? Entonces sí los invito a esa lectura. Y abordando ya estos temas, en este conversatorio exploraremos estos temas desde dos campos del conocimiento que tienen mucho que decir al respecto, que es el campo de la ingeniería y la ciencia organizacional. Así que sin más preámbulo, les presento a nuestros invitados. En primer lugar está el profesor William Eduardo Mosquera Laverde, si lo alcanzan a ver, sí. Él es ingeniero químico de la Universidad Nacional de Colombia, con estudios de posgrado
en educación, gerencia ambiental y gestión tecnológica. Actualmente es estudiante de doctorado en ingeniería con énfasis en industria y organizaciones. En la Universidad Cooperativa de Colombia se desempeña como profesor del área de administración y procesos organizacionales, líder del grupo de investigación Organizaciones y Estrategia OE 4.0 y del semillero Ecoestratégicos. Su experiencia combina docencia, investigación, consultoría y trabajo con comunidades vulnerables, siempre desde un enfoque de sostenibilidad e impacto social. Profe, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenido. Nuestro segundo invitado es el profesor Nelson Enrique Riaño Contreras. Él es profesional en ingeniería industrial, consultor con más de 15 años de experiencia, liderando proyectos estratégicos en América Latina, en países como Colombia, Perú, Nicaragua y El Salvador. También es docente universitario en asignaturas como formulación de proyectos, ingeniería de procesos e investigación de operaciones. Ha sido paracadémico del CNA, de Arcosur, y se caracteriza por su enfoque práctico, crítico y comprometido con el desarrollo sostenible. Entonces, bienvenido, profesor, muchas gracias. Y vamos entonces a dar inicio. Este conversatorio lo hemos organizado por categorías. La primera categoría, vamos a tratar los fundamentos del poder y la estructura organizacional. Entonces, esta pregunta es para el profesor William. La rebelión en la granja apela a un objetivo muy específico, que es el de la igualdad, porque al principio ese era como el ideal, ¿no? La pregunta es, ¿la igualdad es una condición que beneficia o interfiere para empezar a diseñar una estructura organizacional? Bueno, Giovanna, muchas gracias primero a la biblioteca por esta invitación. Y como le hemos dicho, el tiempo en vacaciones es escaso, por consiguiente nos tenemos que apelar a la inteligencia artificial para que nos ayude a resolver estas causas. Entonces, nuestra compañera tiene ya Copilot abierto, ¿cierto? ¿Pero qué le vamos a preguntar? Pues le vamos a preguntar desde, básicamente, lo que nos dijo Giovanna, o sea, desde la óptica del libro, ¿sí? ¿Es la igualdad una condición que beneficia o interfiere para empezar a diseñar una estructura organizacional? ¿Tú lo tienes ahí abierto? Yo lo saqué por ChatGPT. Ah, ¿quieres chat? No, yo lo saqué, pero me gustaría ver qué nos dice Copilot. A ver qué tanto cambia. ¿Por qué la idea? La idea es básicamente, nosotros tenemos en las inteligencias artificiales un acercamiento general y global a la información que nosotros podemos lograr de cualquier tipo de estructura que tenemos. Podemos tener un acercamiento que puede ser acertado o no tan acertado dependiendo del prompt que lo definimos nosotros aquí. Aquí ya podemos empezar a estructurar que tenemos el primer principio de rebelión. El primer principio de rebelión es, no empiezo a pensar, sino me dejo guiar por la máquina, inicialmente. Pero cuando nosotros comenzamos a mirarlo, yo lo busqué por ChatGPT, y ChatGPT es muy buena gente, y comienza y me estructura y me dice que qué buena pregunta, y que desde lo que cuenta George Orwell en la historia, dice que la igualdad evoluciona en nuestra estructura. Y nos comienza a mostrar una teoría de igualdad, y dice que en comienzo beneficia, ¿sí? El diseño de una estructura organizacional justa, inclusiva, participativa. Es decir, parte del ideal de todos los miembros, derechos, responsabilidades, oportunidades de participación. Dice en naranja, se ve claramente al principio. Después dice, sin embargo, muestra cómo este ideal puede ser interferido o distorsionado, que es lo que nos sucede en la mayoría de las cosas que nosotros comenzamos a trabajar. Y miren lo curioso, lo buscamos en Copilot y si se dan cuenta es casi similar a lo que estoy leyendo por el otro chat. Entonces, si dan cuenta, ellos se pegan y uno se pone a mirar los diferentes inteligencias y nos van entregando exactamente lo mismo. Aquí, si se dan cuenta, yo no le dije búsquelo desde el texto. Entonces, como no le dije búsquelo desde el texto, él buscó el tool y una vez me lo ajustó. En cambio, aquí él sí comienza a decir el autor y comienza a mostrar cómo es el poder y lo define. Y después dice, oiga, ¿qué nos dice sobre igualdad y organización? Dice, la igualdad como un punto de partida, la igualdad necesita estructura. Y dice, Orwell advierte de autoritarismo disfrazado como igualdad. Y adicionalmente termina, y lo ventaja que eso ahí es donde los agarra uno a todos los estudiantes y nos agarran a todos porque una vez entrega la conclusión.
y estructura tanto la respuesta que no lo dice con las palabras de nosotros. Ahí es donde nos raja la mayoría. Dice, la igualdad beneficia el inicio del desarrollo organizacional si solo si está acompañada por una estructura que garantice y la haga sostenible. Eso es lo que comienza y nos cuenta a nosotros el ChatGPT, y mira lo que nos cuenta Copilot. Y justamente nos dice, oiga, sí, la igualdad beneficia. Por otro lado, puede interferir de manera rígida cuando se puede tratar exactamente por igual. Pero si lo comenzamos a mirar, y aquí tengo a mi compañero ingeniero industrial, nos dice, oiga, la igualdad puede beneficiar, pero es que nosotros tenemos que comenzar a unirlo con el proceso también, y como vamos a mirar más adelante, con lo que es justicia. Porque igualdad nos dice, veámonos todos por igual, pero a veces la igualdad nos determina a nosotros y no nos deja ver las capacidades y los roles y todo lo que las otras particularidades, que como lo muestra el libro, lo tienen todos los animales de diferente opción. Entonces, todos a trabajar, todos a hacer, vamos como estábamos ahorita, todos doblando hojita y todos cortando aquí en un esquema de igualdad. Pero justamente solo lleva al obedecer órdenes, y la igualdad nos lleva solo a obedecer órdenes, y por eso es que más de uno se basa en las estructuras de poder, solo en que manejemos la igualdad. Y dejan al lado la otra parte clave que es que tenemos que tener en cuenta, es la justicia. Y justamente en la equidad y la justicia, que es lo que tenemos que buscar. Por ende yo digo, justamente para una estructura organizacional, en mi parte, interfiere más que justamente que lo beneficie. En ese contexto. Sí, muy importante también que no tener igualdad no quiere decir que vamos a ser malas personas o algo así, ¿no? Profe, cuando Jones, porque hay un humano en todo esto al principio, el humano que es el dueño de la granja, lo primero que se instaura son los mandamientos y una bandera, porque esos símbolos y la narrativa que se imparte al grupo es tan importante en ese inicio. Ok, aquí voy a contestar primero mi postura desde el punto de vista de los procesos organizacionales y cómo se tiene que manejar completamente una organización y un ideal y un conglomerado de personas. Yo tengo que arrancar primero con un esquema de símbolos y un esquema de estructura que nos identifique a todos con el objetivo principal que queremos lograr. Entonces, si nosotros podemos definir qué es lo que queremos lograr como conglomerado, que justamente lo que nos lleva al principio nosotros de asociatividad y economía solidaria, qué es lo que queremos lograr como grupo. Al querer lograr como grupo lo podemos visibilizar mejor dentro de unos símbolos y dentro de una estructura que es lo que llamamos en la administración de empresas la estructura organizacional. Su visión, su misión, sus objetivos estratégicos, sus valores y su logo símbolo como lo determina. Esa es la primera fase de lo que nos determina a nosotros en los símbolos dentro del modelo de los sistemas de información y organización para los procesos. Entonces, cuando les preguntamos a nosotros al ChatGPT, él dice, cuando John es expulsado, entonces, porque le pregunté todo con el contexto, y dice, cuando John es expulsado de la granja, lo primero que hacen los animales es establecer mandamientos y una bandera, que es lo que debemos sacar. Lo que refleja algo mental en toda revolución necesita una identidad colectiva y una narrativa común. Si lo vemos aquí ya vemos el direccionamiento que está tomando las personas que manejan el poder, porque justamente tiene que ser el común en general y no define ni estructura particularidades. Si lo vemos en el esquema como se ve en la portada del libro, justamente nos muestra inicialmente el cerdo y un molino, que después miraremos qué significa el molino. Entonces refleja toda revolución necesita identidad colectiva, narrativa común, y es una herramienta para poder organizar, motivar y controlar. Justamente qué es lo que nos define los principios administrativos para trabajar. ¿Por qué sirven? Para crear una identidad, sustituyen el viejo sistema como uno nuevo, funciona como herramienta de control ideológico, refuerzan el poder de los líderes. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, la ventaja cuando leemos el PRON a la inteligencia artificial, él de una vez lo ajusta dentro de la narrativa del libro. Pero si lo vemos, el símbolo y la narrativa de las estructuras que nosotros queremos definir en una organización, lo que nos va a llevar y nos debe llevar específicamente es al logro de los objetivos generales que tenemos. Gracias, profe. La identidad es súper importante y me hizo acordar de un libro de Animales a Dioses, en donde dice que el chisme nos identifica.
que gracias al chisme pudimos sobrevivir. Y él lo explica, también por si quieren leer ese libro, es muy interesante, pero me sorprendió porque uno pensaría que son otras cosas, pero el chisme nos une. Profe Nelson, ¿por qué Rebelión en la Granja sigue siendo considerada una obra vigente en la crítica política actual? Porque esto fue de 1945. ¿Por qué 2025 y todavía estamos aquí sentados hablando de esta obra? Bueno, antes mencionando el tema del chisme, sí recuerdo que Francisco Cajiao, a finales del siglo pasado, mencionaba como el poder del chisme, porque es supremamente poderoso, podría beneficiar unos nuevos modelos de educación a nivel de la educación básica. Y hace un planteamiento interesante, si por allá fue en el 99, yo lo escuché hacer ese planteamiento del chisme. En relación con Rebelión en la Granja, en efecto, es un libro que Orwell escribe por allá en el 45, cuando va terminando la Segunda Guerra. Su forma narrativa, además, es muy sencilla y, digamos, no es coincidencial, porque él tiene un par de libros más, 1984, no es tan digerible como Rebelión en la Granja. Y esto es, digamos, a propósito, porque él está planteando una crítica no a la revolución. Digamos, cuando uno lee Rebelión en la Granja, podría pensar que está haciendo una crítica a la revolución rusa, y realmente no es así. Lo que él está cuestionando es cómo los ideales de esa revolución se pierden por la corrupción. Y entonces él plantea la idea de que la corrupción corrompe, pero el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces esos planteamientos que el hombre hace a lo largo del libro, lo que nos muestra es un cuestionamiento justamente hacia la corrupción y hacia hacia la tergiversación de los ideales. En el libro, y digamos, por eso es un libro que no se enmarca, bueno, se enmarca en un contexto histórico, pero que no se queda simplemente allá como una narrativa histórica de lo que ocurría en ese momento en el mundo. Bueno, además, usar la fábula también le permitía a él, en un momento en el que ya Stalin está en el poder, y pues luego de la persecución con Trotsky y su asesinato en México, etcétera, le permite de alguna manera poder publicar su libro. Al principio es difícil, en ese instante, finalizando la Segunda Guerra, él realmente lo escribe como en el 42 más o menos, y Gran Bretaña e Inglaterra es aliado de la Unión Soviética para acabar con la amenaza nazi. Entonces, en ese momento también los editores británicos dicen, pues nosotros no podemos publicar algo que esté en contra de nuestros aliados temporales, que son los soviéticos, y pues particularmente Stalin. Y sin embargo, al no ser una crítica, bueno, sí es una crítica directa hacia el autoritarismo de Stalin, el libro hoy, como toca, no sé, 4 tópicos a lo largo de sus capítulos, pues todavía, digamos que lo podemos aplicar. Son esos textos que podemos sacar y decir, venga, esto todavía funciona, o lo podemos aplicar en la actualidad. Yo recuerdo, por ejemplo, otro texto que no es literatura, pero sí hacia principios de los 90, el gobierno aquí de Gaviria cita a los que llamó la Comisión de Sabios, digamos las mentes más brillantes del país, para que hicieran un diagnóstico de la educación. Y cuando uno lee la misión Ciencia, Educación y Desarrollo, que es del año 93, 92, lo lee hoy y el diagnóstico es exactamente el mismo. No hemos hecho mucho en educación. Y estos son estos libros
estos textos que no pierden vigencia con el tiempo, dentro de los tópicos que el texto, que el libro toca y que son vigentes y aplicables no solamente a la política, a las relaciones entre las naciones, sino a lo organizacional, bien aquí lo decía el profe, la corrupción del poder, que es lo que manifestaba hace un momento, la manipulación del lenguaje. Eso se evidencia en cómo estos 7 mandamientos al final se van acomodando, y este último, que es, digamos, el que más nos podría impactar, que es el que queda, termina siendo: todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros. Y cómo, de alguna manera, las masas, por la falta de educación, terminan siendo manipuladas y diciendo: oiga, sí, eso puede funcionar. Al final, el libro termina con un final bastante desolador. Digamos, a partir de acá han habido, no sé, unas 3 películas, una animada como el 54, hay otra ya con animales reales y con adaptación por computador, digamos, más fiel al libro, pero todas las películas y las adaptaciones terminan con un final un poco más light, como con más esperanzador. Aquí, al final, pues, gana la corrupción. Entonces, estos tópicos que toca el libro a lo largo de sus páginas nos da una vigencia atemporal, y yo creo que por muchos años. Y no es, y esto, digamos, también debe ser como debemos tenerlo claro, si bien es una crítica hacia el régimen de Stalin, que es lo que hoy llamaríamos izquierda, no sé si lo sea, digamos, el tema de izquierda y derecha también es por allá de la Revolución Rusa, de los que están a la derecha del rey, a favor del monarca, es la derecha, y los que no están a favor casualmente se ubican a la izquierda, y de ahí salen esos conceptos de izquierda y derecha. Pero si nosotros miramos los regímenes autoritarios y la corrupción, no es ni de un bando ni del otro. Allí nomás, para no ir tan lejos, al sur del continente tenemos un gobierno que se hizo elegir con las banderas de recorte al Estado, de más beneficios para sus ciudadanos, y recién a comienzos de años los pensionados, que ya, pues, ojalá algún día todos lleguemos allá, no creo, pero podríamos llegar a esa edad de pensión, y el gobierno lo que hace es reprimirlos porque hacen unas justas reclamaciones, que es lo que han trabajado a lo largo de su vida. Entonces yo creo que por eso el libro todavía tiene una vigencia y la seguirá teniendo. Gracias, profe. Esto también me hace pensar, y si ustedes leen el libro, se van a dar cuenta que esto no es como que llegué y ustedes hacen lo que digan. No, esto es de a poquitos. De a poquito, como cuando dicen que si uno mete una rana, esto es horrible, pero se mete una rana en agua fría y las vas calentando y la vas calentando hasta que la rana pues no siente, no se da cuenta y termina hervida. Es lo mismo. Uno se da cuenta en este libro que es de a poquitos, que súper el ideal de que tiene mayor, sí, te seguimos, te apoyamos, y cuando los cerdos empiezan con estos mandamientos, pues como que todo bien, pero después le van quitando, le van modificando, nadie dice nada, y este sistema podría decirse que es tan perfecto que llegan a un totalitarismo y a una autoridad brutal, en donde ya la gente no le tiene problema y solo acepta y solo hace. Por eso ese final es tan desgarrador, porque pasa lo que sea, hay asesinatos, eliminan enemigos, roban, y la gente sigue trabajando, sigue luchando, sigue adorando a este cerdo. Entonces, esos sistemas son peligrosos por eso. Profe, ¿cómo se refleja la Revolución Rusa y el ascenso de ese totalitarismo en los personajes y eventos de la novela? Bueno, así como lo mencionaste, hay unos personajes ahí
principales que son alegóricos hacia la Revolución Rusa. Primero el señor Jones, que es el granjero, digamos que ahí podría representar el zarismo, a zar Nicolás, que es el último zar de Rusia, y la revolución en sí misma podría asociarse a la revolución bolchevique. Jones, digamos, representa eso, es un borracho, supremamente desinteresado e irresponsable por la granja, se alimenta naturalmente de lo que produce la granja, los animales, que es básicamente la forma en la que vivían los monarcas. Recién y sin esperar tocar callos, tuvimos la muerte del último, pues, del gran monarca de Occidente, que es el Papa, digamos, es de los últimos monarcas totalitaristas que todavía tienen una estructura supremamente rígida dentro de la institución, y pues, es, digamos, una monarquía un poco interesante, porque, pues, digamos, trasciende los muros del Vaticano. Eso, digamos, podría representar el señor Jones. Luego aparece un cerdo que es como el más anciano, el patriarca, por llamarlo de alguna forma, con unos ideales, que es Mayor, el cerdo mayor. Los que han visto una granja, en las granjas, bueno, en las granjas de porcicultura, normalmente se tienen 2 o 3 cerdos de ese estilo, que son grandísimos, son gordos, y los tienen solamente para 2 cosas, para que coman y se reproduzcan. Eso es más o menos con lo que representaba este señor, pero tenía unos ideales. De hecho, el libro empieza diciendo: yo tuve un sueño y les voy a contar ese sueño. Y ese sueño es básicamente el tema de la granja. La producimos nosotros, la trabajamos nosotros, pues nosotros quedémonos con el producido de esa granja. En ese orden de ideas, este cerdo Mayor puede representar o bien los ideales marxistas, Marx, pero específicamente en el contexto de la Revolución Rusa podría ser Lenin. Lenin, en su relación con Trotsky, al principio no es muy formal, digamos, en términos reales, en la historia. Trotsky y Lenin no tenían una buena relación al comienzo, pero los une sus ideales socialistas y comunistas. Tanto así que Lenin le entrega la responsabilidad de conformar el Ejército Rojo a Trotsky. Esa es una de las amenazas que ve justamente Stalin, y por lo cual lo persigue, lo hace exiliar, y durante varios años Trotsky pasa de país en país, logra establecerse en México, pero en México finalmente lo alcanzan los espías soviéticos enviados por Stalin, y lo asesinan. A Trotsky lo matan con un martillo de estos de escalar, y un espía español además. Entonces, en esa relación podría ser el cerdo Napoleón, Stalin, y el cerdo Snowball, bola de nieve, Trotsky. Esos, digamos, son como los personajes principales, y eso es como la alegoría directa hacia la Revolución Rusa. Napoleón, de hecho, se encuentra con unos perritos que había dejado Jones, y los empieza a adiestrar, a educar, y eso es lo que se convierte después en sus secuaces, que son los que persiguen a cualquiera que se atreva a cuestionar. Sí, pobres perritos. Bien, pasamos a otra categoría: comunicación, manipulación y narrativa. Y esta pregunta es para el profesor William. En la novela, los mandamientos inician siendo unos, que son estos que vemos acá, pero que con el tiempo Napoleón y su séquito, los perritos y todos los cerdos, los van modificando. ¿Cómo garantizar que los procesos de comunicación se mantengan y guarden coherencia durante todo un proceso? Vale, aquí me parece interesante, y apoyando lo que dice el profesor Nelson,
En estos momentos nos damos cuenta que en el libro comienzan a mostrarnos una cantidad de interacciones de los diferentes animales y cómo cada uno depende. Pues lo acaba de decir claramente, nosotros arrancamos dentro de un proceso cumpliendo unas funciones. O sea, aquí me voy al modelo pedagógico de la universidad, nos quedamos en el hacer, en el hacer, en el hacer, en el hacer. Y justamente el que los lideraba inicialmente, que era Jones, él también solamente hacía y no le interesaba nada. Cuando comienzan a darse cuenta los animales justamente de que sus recursos y sus condiciones se fueron viendo menoscabadas, ahí sí comienzan a pensar en saber qué hacer. Y ahí es donde aparece completamente el cerdo ideológico completo que les da la estructura y que les plantea básicamente qué hacer con la granja y convertir una granja de humanos a una granja de animales, donde el control con ellos, y cuando yo miraba esas partes decía, pero si hay una cantidad de operativos que no saben qué hacer y los van a comenzar a controlar, ¿cómo vamos a hacer? Se vuelve complejo. Entonces ahí comienza el modelo de comunicación. Y ellos automáticamente definen la bandera y mandan los mandamientos, como lo dicen ahí los 7. Dice, todo lo que se desplace en 2 patas es un enemigo. Y ahí fue cuando los otros animales que se desplazaban en 2 patas se asustaron y dijeron, no, los que tengan alas son amigos, también es un amigo. Si tiene alas es un amigo. Pero, y todo lo que se mueve en 4 patas. Literalmente definieron a la mayoría y completo los animales que figuraban en esa parte ahí. Y comienzan a poner condiciones que tenían que manejarse. Y justamente en esos mandamientos, lo vemos acá, es alejarse completamente al comportamiento anterior que se tenía. Y al comportamiento específicamente aquí, humano. Por lo que lo dice aquí, no vestir la ropa, ningún animal dormirá en una cama, ningún animal beberá alcohol, ningún animal matará a otro animal, que eso me parece el más complejo. Y todos los animales son iguales, que fue el ideal normal que arrancar. Entonces, si lo vemos acá, uno dice, pues sí, eso cumple las condiciones que yo tengo y por consiguiente yo puedo formar parte de esa estructura que estamos acá. Pero si no le comenzamos a decir, ¿por qué usted no? ¿Por qué todos los que desplacen en 2 patas son enemigos? Y no le damos el contexto, que es lo que estamos manejando aquí en el modelo de educación y de comunicación. No comienzo a entender por qué. A los de la segunda sí le explicaron y bueno, quedaron más o menos claros por qué eran amigos. Y el esquema, cuando le dicen a usted vestir ropa, bueno, ¿para qué la ropa? Literalmente los animales no requieren vestimenta. Entonces, ¿para qué? Dormir en una cama, bueno, ninguno necesitaba sus camas para esa parte. Si vemos las de ahí para adelante, las 3 que siguen son completamente condicionadas a que no se intenten comportar como humanos. Para empezar, un animal común y corriente no le va a tomar alcohol. Así, por gusto no lo va a hacer. Ahí he visto en mi tierra caliente, en Girardot, en un municipio que se llama Irricaute, cuando yo era joven y bello, había un chivito y le daban cerveza a la lata y ellos se pegan a tomar cerveza, pues porque creen que es agua y no es por el incidente completo del alcohol. Pero los 2 otros sí quedan claros y dificultad. Difícil, ningún animal matará a otro animal. Pues en la vida real, en los animales, un animal mata a otro justamente por su esquema de supervivencia y porque necesita vivir de esa proteína que le brinda al otro. Y viene la gran mentira al final de que todos los animales son iguales. Ese mandamiento me parece complicado porque todos somos diferentes, por más humanos que seamos nosotros. Entonces, cuando comenzamos a darnos cuenta en ese manejo de esos mandamientos que comienzan a estructurar, y cuando se acerca Napoleón y su combo a la casa y comienzan a darse cuenta de las particularidades que tienen los humanos y cómo viven los humanos, y seguimos la paráfrasis de lo que estamos trabajando aquí en lo que es la estructura y gobierno. En lo que es estructura y gobierno, aquel que comienza a sentir el poder envicia. El verse reconocido, el ver que yo puedo desarrollar, y la gente me hace caso, sigue mis ideas, lo que yo estoy funciona, y adicionalmente me retribuyen eso envicia fuertemente. Por eso es que tenemos tantos políticos a nosotros que les fascina el poder. Y ellos se dieron cuenta que había unas cosas diferentes dentro de la casa que lo acomodaban. A mí me pareció curiosidad completamente los perritos. Porque justamente a unas condiciones y a unos grupos que no han tenido la oportunidad de conocer nada más, porque ellos agarran cachorritos, por consiguiente, todo lo que les presentan en ese modelo de comunicación es la verdad.
y la verdad es la que asumo y es la que me han enseñado, porque no conozco otra. Y justamente lo que nos dicen, si no conocemos nuestra historia, estamos decididos a repetirla. Y dentro de esa figura, lo que estamos manejando aquí, me parece curioso lo de Snowball en la serie, que es el educar, el intentar educar. Pero si lo vemos en el libro, se da cuenta que comienza a educar, a tratar de educar de la forma a como se educan los humanos. Entonces, ¿cómo voy a educarlos en un contexto y un modelo completamente diferente a lo que tenemos que hacer? Y vamos aquí a los modelos de educación normal. El modelo de educación normal que hemos tenido en el mundo, y específicamente el acuerdo de Bolonia y todo lo que definieron acá, es que nos tienen que educar dentro del saber, dentro del repetir cosas y comenzar a saberlos. Aquí la mayoría, que no son tan jóvenes como yo, las tablas eran de memoria. 2 por 2 es 4 porque es 4, no tengo ni idea por qué, pero 2 por 2 es 4. Porque así lo dicen y lo digo contrario, estoy castigado. Entonces ahí comienza el modelo a cambiar, y cuando nos comienzan a mostrar qué se debe cambiar en esos modelos de comunicación que lleva a generar los mandamientos, es donde esa educación tiene que ser clara. Y vuelvo a mi modelo, al igual modelo de Manuel Unigarro, por allá nuestro modelo, empoderado por todos nosotros, justamente nos lleva a definir que algo clave tenemos que tener claro es la unión de los tres. De qué hacemos, por qué sabemos para qué lo hacemos y qué hacemos con eso, cómo lo decidimos para poderlo trabajar, que son los esquemas del ser, donde todos tuviéramos la capacidad, que es lo que no tienen la capacidad los animales en la granja, porque pues, su discernimiento no llega hasta allá, en poder tomar decisiones de acuerdo a lo que nosotros nos dicen. Gracias, perfecto. Profesor Nelson, ¿cómo se representa la manipulación de la verdad en la obra y qué paralelismos podríamos hacer con la sociedad actual? Bueno, en la obra ahí aparece otro personaje que es Squillet, que es, digamos, el jefe de propaganda. Digamos, en términos de la Unión Soviética, ya no propiamente de la Revolución Rusa, sino de la Unión Soviética como tal, el jefe de propaganda de Stalin era Molotov. Y es el que desarrolla, al igual que hicieron los nazis y todos estos regímenes, los fascistas en Italia, o Franco en España, empiezan a tener una narrativa y unas comunicaciones que hacen que la gente termine por aceptarlos. Es decir, en los nazis, el hecho de la superioridad aria, de la raza, nosotros estamos por encima de los demás, es una de esos componentes en los que la gente empieza como a creer y a sentirse identificada, y ahí es cuando es fácilmente manipulada. En todos los regímenes lo hemos visto, no más sin que sea un régimen, digamos, dictatorial, pero los mismos norteamericanos, los mismos estadounidenses, cuando tenían su confrontación con Vietnam, el público, digamos, ya había un cambio en los comportamientos sociales, y el público empieza a reclamarle a su gobierno que no tiene nada que estar haciendo allá y mandando jóvenes a que los asesinen, o no los asesinen, a que mueran por unas causas que ni siquiera ellos conocían. Y aparece esta figura conocida por todo el mundo del tío Sam, señalando, diciendo: el tío Sam te necesita, reclútate. Entonces, todas esas imágenes y esa propaganda es la que permite poder manipular a las personas. En el libro particularmente cuentan cómo al final, pues como los que iniciaron la revolución van muriendo y van llegando otros y van llegando otros, ellos ya no recordaban cuáles eran estos mandamientos. Entonces por eso estos mandamientos eran fácilmente modificables. Y Squaller, cuando cuando justifica cada una de las acciones de Napoleón, lo hace de una forma muy hábil,
por ejemplo, el tema de la cama, que dice, ningún animal dormirá en la cama. Napoleón empezó a dormir en la cama. Entonces lo que hace es agregarle la palabra con sábanas. Entonces lo justifica la acción y dice, no, no, espere, porque es que lo que se decía es que no podía dormir con sábanas. Él duerme en la cama, pero no con sábanas. Y de esta manera se logra hacer que la gente vaya en un norte totalmente manipulado. No, insisto, esto no es exclusivo de las naciones, de los gobiernos. En las organizaciones lo vemos todo el tiempo. Cuando uno hace consultoría para sistemas de gestión de calidad, la norma ISO 9001 plantea el recurso humano, Y uno cuando habla de recurso humano, entonces pues se levantan los psicólogos, ay, ¿cómo va a hablar usted de recursos humanos? Es que talento humano. Y nosotros vemos hoy que la mayoría de las organizaciones tienen oficinas de la gerencia del talento humano y siguen siendo jefaturas de recursos humanos. O sea, lo único que cambia es el nombre, porque la estructura y la forma en la que se maneja al personal es tal cual como un recurso. O sea, lo necesito para que cumpla un objetivo y cuando lo cumplió ya no lo requiero. Ese es un recurso, lo necesito para algo, no para gestionar su talento como dicen las oficinas allá, gestiono el talento. Cuando usted gestiona el talento, pues le permite a las personas hacer en lo que se sienten cómodos, como pueden explotar sus propios talentos. Eso no ocurre. Si usted es la recepcionista, yo dudo que muchas recepcionistas tengan el talento de querer recibir llamadas y aguantarse el madrazo de los proveedores y de los clientes cuando algo no funciona bien. Y así ocurre constantemente. Otro término que en nuestras organizaciones ahora se usa, ya usted no es trabajador ni empleado, es colaborador. Y eso tiene unas implicaciones, pareciera simple de semántica, pero no, es que si usted es mi trabajador o mi empleado y se quedó 2 minutos tarde, yo tengo que pagarle esos tiempos extra, pero usted es un empleado, un trabajador. Ahora, si usted es mi colaborador, pues póngase la camisa, quédese 2 horas, venga el domingo. Yo no le voy a pagar eso porque usted es el colaborador, hace parte de este gran equipo. Entonces, de esa manera, fíjense cómo en las organizaciones también tenemos nosotros unos lenguajes que me permiten a mí, de alguna forma, manipular a mi equipo de trabajo, a mis trabajadores, en función de unos objetivos que no necesariamente son los de la organización, sino particularmente los de la gerencia, los del gerente, los del presidente o los de la junta de socios. Gracias, profe. Y yo creo que también les voy a mencionar un caso muy de cerca. Ustedes de pronto viven de cerca más que nosotros los realities. Y de pronto son muy comunes para ustedes. Pero los realities nacieron, se podría decir, de la obra de este señor, de 1984. Yo no sé si ustedes vieron un reality de los primeros que se llamaba El Gran Hermano. Consulten. El Gran Hermano es de los primeros realities en donde es una cámara en una casa con personas, pero este título de Gran Hermano, el Gran Hermano se presenta en la obra de George Orwell en 1984 y hace alusión a que es un régimen tan brutal, que está tan cerca de ti, que te está vigilando todo el tiempo. O sea, desde que te levantas, que consumes, a quién llamas, cómo hablas, a dónde vas. Entonces, ese también es un tema que de pronto ustedes ahorita lo ven como muy de reality, de entretenimiento, pero también tiene un componente muy fuerte de cómo nos vigilan. Listo, quería hacer ese comentario. Y vamos a otra categoría que es la ética, coerción y supervisión organizacional. Profesor Williams. Napoleón cría unos perros, que era lo que estábamos diciendo, unos perritos desde pequeñitos que nadie más los va a ver sino ya hasta el final, para que más adelante les sirvan de guardaespaldas y de generadores de miedo.
Desde la teoría organizacional, ¿cuáles son las formas éticas y efectivas de supervisar procesos sin caer en la coerción de esta manera? Ok. Aquí, como lo acabamos de decir, lo acabamos de ver, algo clave, y lo insisto siempre en mis cursos, es si nosotros no sabemos qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, podemos caer fácilmente en el control y en la manipulación de los desarrollos que nos pueden dar. Un ejemplo, aquí vemos un molino y justamente a todos los animales de la granja, Napoleón comenzó y les dijo, tenemos que mejorar y estructurar el proceso que tenemos nosotros, entonces todos a construir el molino y en función todos estaban trabajando, era por el molino. Supieran por qué o no el molino, la función era trabajar en el molino. Hagamos, fuera de lo que tengo que hacer, siempre tengo que sacar el análisis y construir el molino, en función del molino. Hagamos el molino, desarrollemos el molino, fuera de las otras cosas que tenemos que hacer. En el desarrollo completo de la obra, todos los animales siguen cumpliendo sus funciones. Las gallinas siguen poniendo sus huevos, nosotros siguen poniendo sus leches y se les sigue entregando las provisiones. ¿Dónde es fácil caer en el desarrollo y manipulación de este proceso? En todos. Todos los esquemas dictatoriales o de gubernamentales, digámoslo más bien en estructuras de gobierno, el que suba, lo primero que va a mostrar es resultados. Si usted tenía problemas, un ejemplo, lo que ellos tenían problema era que no tenían acceso inicialmente a su comida y a los recursos que tenían que hacer. Si les estoy entregando comida y les está sirviendo para usted, hasta ahí iban tranquilos y no tenían ningún inconveniente. Pero a medida que nos damos cuenta que seguimos cumpliendo con el objetivo y no nos fijamos qué están haciendo con lo que estamos produciendo, porque la granja comenzó a producir y algo que no nos alcanza a mostrar, de pronto vamos a ver más adelante, comienza la comercialización de los productos que tenían que entregar. ¿Justamente para qué? Para terminar beneficiando a los a los cerdos que estaban en el poder y a Napoleón, porque se dio cuenta que era un superávit que salía de la granja y que tocaba ver cómo se necesitaban más recursos, como está diciendo el profe, para poderlo trabajar. Entonces todos nos vemos como recursos. Y dentro de la estructura y lo que nos dice el proceso organizacional, la teoría de las organizaciones y todo el esquema administrativo, necesitamos algo de control. Pero el control, si lo hacemos como lo define el libro completamente aquí, un control policial, en alguien completamente concentrado, y en esto nos fijamos aquí, nos vamos a las SS y a todas las policías secretas que tienen todos los esquemas dictatoriales en todos los modelos. Aquí también tenemos la Agencia Nacional de Protección, vive echándonos ojos a nosotros en qué es lo que hacemos, completamente. Lo que decía ahorita Joan en esta parte. Y el gran hermano nos está mirando. Y me pareció curioso, y hago el comentario, el paréntesis aquí, es porque cuando comencé a ver el rastreo del autor, me di cuenta del libro y comencé a dar cuenta porque en muchas series, en muchos libros y en muchas novelas americanas dicen, ojo con el gran hermano. Y justamente ese es el que nos está mirando. Y claro, todos tenemos el gran hermano en la mano en estos momentos. El gran hermano nos está controlando a nosotros completamente en lo que oímos, decimos y queremos para podernos ofrecer eso en el Instagram, en el Facebook, de lo que nosotros queremos comprar o adquirir. Están exactamente igual de controlados hacia lo que quieren. Pero la pregunta es, ¿cómo nos salimos de ese proceso de control? En ese proceso de control nos podemos salir fácilmente, volvemos a lo mismo, si tenemos claridad y nosotros hemos logrado entender, primero, ¿cuál es mi rol como talento humano dentro de la organización? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo y qué es lo que puedo aportar dentro de mi función? En la novela hay dos caballos, hay dos equinos, y estos dos equinos cumplen una función radical muy grande dentro de toda la novela. El de trabaje, y el que observa, pero no sabe por qué, no sabe cómo contar a los otros qué es lo que está sucediendo. Y entonces dentro de esa figura, ese que estaba controlando, ese equino que estaba controlando, sin poderlo comunicar efectivamente a los otros, para lograr entender todos los cambios, ahí podía no haberse podido caer en el vicio que llegó la granja completa. Pero teníamos el control del régimen, y el control del régimen no me dejaba hacer sino justamente lo que tenía que hacer, o trabajar o producir. Volvemos al mismo, si dentro de mi organización, cuando yo lidero y cuando trabajo dentro del esquema de liderazgo, y aquí todos se hacen llamar líderes, y en muchos lados encontramos la diferencia entre líderes y jefes.
Y lo decía el profesor, claro, nosotros todavía tenemos el esquema de jefes. El jefe es el como lo mostraba Napoleón aquí. Usted haga, y tiene que hacer, ¿por qué? Porque le estoy pagando y porque le estoy dando unos beneficios. Pero el líder va más allá, tiene que ir aparentemente más allá y mirar para qué somos buenos, en qué podemos crecer. Y básicamente el modelo de liderazgo nos presenta es cómo vamos a crecer todos, entre todos y con todos, para poder definir competitividad y no competencia. Entonces, cuando yo defino y dejo claro en mis objetivos, en mis logros, en lo que quiero lograr, qué es lo que yo puedo aportar, hasta dónde puedo aportar, nosotros podemos tener ese proceso de autocontrol y darnos cuenta que si lo que nos están planteando es lógico o no. Claro, tenemos el modelo de que llevamos, en estos regímenes llevamos ya más de 100 años. Entonces, salir de esa estructura, y como lo dice la novela, y lo dice en la crianza de tanto de los perritos que controlaban, como en las nuevas generaciones que aparecen, no conocían otro modelo sino el mismo, entonces aceptan, como decimos nosotros, los indicadores de gestión que nos plantearon. Pues ese indicador de gestión es el que hay que cumplir, y en ese me controlan, y en ese estoy satisfecho, y no cuestiono si ese indicador está bien definido, y si va en contra de mis beneficios o no. Entonces aquí venimos, solo controlamos con 2 esquemas. Primero, definiendo objetivos claros, y saber completamente definidos qué es lo que queremos lograr nosotros, y hasta qué objetivos podemos aportar. Gracias, profe. Tú me haces también traer una reflexión, y es que de pronto viéndolo de una jerarquía, a veces uno como líder quiere cambiar eso, pero tu equipo no está en esa coordinación y siempre están pensando en dime qué hacer. Sin lógica, sin sentido, no, dime tú qué hacer. Y uno dice, no, pero a ver, yo no sí soy tu líder, pero vamos a pensar en grupo. Y eso les cuesta a las personas, las personas es muy cómodo que te digan qué hacer y ya, no quiero trascender ni ponerme en tus zapatos de líder, no, dime qué hacer. Entonces también es como que el sistema nos ha incrustado mucho esa forma de pensar de yo aquí hago caso. Nos sucede en otras instituciones, no acá. En otras instituciones. Aquí en otras instituciones sucede lo siguiente con los trabajos de los estudiantes. No sucede aquí, nunca ha sucedido. Dentro del modelo actual nunca ha sucedido. Apenas entregamos las actividades para los momentos. Entregan las actividades para los momentos de nuestras actividades. Y uno les dice, tienen que entregarme esto. Todos quedan igual como en la granja mirando los mandamientos. Ya. Se explica completamente todo. Ya. Y entonces después la pregunta típica en otros estudiantes es, ¿y entonces qué es lo que le tengo que entregar? Un informe en Word, perfecto, lo tengo. Un Excel, perfecto. Una presentación, perfecto. Son esas 3 cosas que le tengo que entregar. Sí. ¿Por qué? ¿Y para qué? No sé, profe, usted pidió los 3, yo le entregué los 3. Usted en otras instituciones, aquí no, porque el modelo es completamente diferente. Profesor Nelson, ¿hasta qué punto los animales son responsables de su propia opresión? ¿Podemos hacer alguna analogía con los ciudadanos de hoy? Bueno, ahí en el libro queda claro que desde el principio los únicos que sabían leer y escribir eran los cerdos. Entonces, los demás animales eran susceptibles justamente de manipulación porque pues no sabían ni leer ni escribir, pero tampoco hacían algo para romper esas barreras. Hay un animal que lo mencionó ahorita el profe, es un burrito, ¿cómo se llama el burro? Era amigo de Boxer, se me olvidó. El viejito que no Sí. Bueno, creo que Clover era una de las yeguas, sí. Benjamín. Benjamín era el burro, ya tenía sus años, él sí sabía leer. Y él veía cómo los cerdos, especialmente Escuela, hacía las modificaciones en los mandamientos y sin embargo guardaba silencio. Lo hizo todo el tiempo hasta que su compañero, que era Boxer, el caballo que trabajaba fuerte,
y que al final, por reconstruir el granero, el molino, esa parte del molino es bien interesante porque es una propuesta que hace Snowball desde el principio para mejorar, digamos, las condiciones de trabajo en la granja. Y pues como él es exiliado, es expulsado de la granja, pues luego Napoleón asume y se arroga esa idea cuando realmente la había dado el otro, y pone a todo el mundo a trabajar. Y uno de los que más trabaja es Boxer, que representa realmente a la fuerza trabajadora, a los proletarios, digamos a todos nosotros, pues que, digamos, todos queremos unas mejores condiciones. Luego, en un intento de recuperar la granja Jones, se asocia con otros granjeros y destruyen el molino. Esa es, digamos, una asociación, una alegoría hacia esa alianza que hizo Stalin con los nazis, con Hitler, en un momento, y cuando Hitler, digamos, lo traiciona de alguna manera e ingresa a Rusia, hace la alianza ya con los otros, con los aliados, con Gran Bretaña. Digamos, esa es como la analogía que hacen ahí, cómo se alían para destruir el molino. Pero al final, en la reconstrucción del molino, uno de los que más trabaja es Boxer, y pues allá termina muy lastimado, y Napoleón lo envía aparentemente al veterinario, pero realmente lo que hace es venderlo al carnicero, y con ese dinero pues compran whisky y bueno. Mejoras para la comunidad. Y solo hasta ese momento, cuando su gran amigo Boxer es enviado al matadero, es que Benjamín, el burro, se atreve a decirle a sus compañeros, pero sí, él lo pudo haber hecho antes. Y eso es lo que ocurre, lo que nos ocurre, digamos, a nivel organizacional, a nivel de la universidad y a nivel del país. Somos conscientes que se dan cosas que no corresponden, que no deben darse. Somos conscientes, lo sabemos, pero nos quedamos callados. Es más fácil murmurar con el compañero y decir, ay, no, pero vea, lo que está diciendo, eso no es así. En lugar de levantarse, tomar la iniciativa y decir, no, pero espéreme un segundo, porque lo que usted está diciendo no es correcto, no va en línea con lo que nosotros esperamos. De esa manera, siento yo que la forma en que hay un dicho de la sabiduría popular, que a mí me parece que no es tan sabia, pero existen algunos dichos que funcionan, y es que cada pueblo merece el gobierno que tiene. Y no tenemos que ir muy lejos, aquí al lado tenemos un ejemplo clarísimo, un régimen que lleva 20 años, tal vez más, y los ciudadanos, lejos de confrontar ese gobierno, lo que hicieron fue exiliarse e irse a lo largo de todo el mundo a pasar penurias por no claramente confrontar un régimen, pues implica, tiene unos costos altísimos, tan altos que es la vida misma, ¿no? Pero los regímenes totalitaristas de Latinoamérica, la única forma en que han logrado desaparecer es cuando la comunidad, cuando el público, cuando la gente se une y dice, no más. Fue la única manera en que logró salir Pinochet de Chile. Bueno, no fue así con Stroessner, pero digamos que de alguna manera en Paraguay había unos movimientos que lo permitieron, con Videla en Argentina. Es la única manera en que estos regímenes pueden salir. Pero si lo que se hace es la fácil, me voy y dejo que los demás queden con el problema, pues ahí tenemos el problema, o bueno, está el problema de nuestros vecinos. Listo. Y ya para finalizar, como reflexión final, profe William, al final la granja se asimila al sistema que criticaba, ¿cierto? ¿Qué señales alertan sobre el fracaso de un modelo organizacional y es posible reformar procesos sin desmantelar la estructura?
Bueno, los regímenes son fácilmente replicables y como lo dijo el profe ahorita, nosotros vamos entrando no en resiliencia, sino en comodidad. Y nos sucede inclusive con nuestro cuerpo. Si nosotros tenemos un dolor y nos acostumbramos al dolor, ya después no sentimos dolor. Así de sencillo. Y por ende nos damos cuenta que estamos enfermos, ya nos acostumbramos. Entonces es muy fácil acostumbrarse a lo que se está viviendo. Dependiendo, y como lo dijo el profe ahorita, si no me toca directamente a mí, pues yo sigo tranquilo. Digamos que era lo que le pasaba a Boxeo. Yo trabajo. Y aquí tenemos el ejemplo completo. El 70% de nuestras empresas son MIPYMES y todas en función de trabajar, entregar y el soporte que lo da la organización y lo que le entrega recursos al Estado para poder funcionar son los impuestos que pagan la capa intermedia. Y todo el mundo trabaja y gestiona porque dentro de lo que yo hago no me veo afectado ante las decisiones que tienen los de arriba ni las penurias que tienen los de abajo. Entonces es muy fácil acomodarse a los regímenes. Entonces yo comienzo a estar tranquilo si no me veo afectado. Entonces ahí es donde viene lo que decíamos nosotros. Benjamín se vio crítico justamente cuando se vio afectado. Y hay una gran frase que dice, persiguieron a Bulano y no lo sentí, a Mengano ahora me están apuntando a mí, ahora sí me veo afectado. El gran lío que tenemos nosotros es que si nos damos cuenta de que cualquier desarrollo, cualquier modelo, cualquier figura, cualquier actividad que haga una organización y que esa actividad que hace la organización va en contra global de toda la estructura y de todos los que tiene que beneficiar, no vamos a poder tener capacidad de cambio. Pero volvemos a lo mismo, las organizaciones totalitarias tienen estructuras de control muy bien definidas como los perros, donde usted no puede moverse, usted no puede opinar, usted no puede decir, porque justamente el acceso de pronto al mismo recurso, al beneficio que me da, es limitado para todos. Entonces ahí es donde el esquema donde planteé inicialmente la igualdad es donde uno dice, pues yo me siento porque me están tratando bien, supuestamente, y estoy siendo igualitario. Así no se ajustan en la cantidad de trabajo que tienen que hacer cada uno. Entonces es fácil acceder y entrar dentro de los modelos de control. ¿Cómo una organización justamente lo puede hacer? Y lo decía el profe ahorita con las estructuras de las normas de calidad y de las ISO son específicas. ¿Cómo es su estructura organizacional? ¿Dónde están definidos sus procesos? ¿Dónde está escrito y dónde está protocolizado lo que tiene que hacer? Si eso justamente está y está en acceso a toda la organización, cada uno se da cuenta si se están cumpliendo o no los procesos que tienen que dar. Si no son accesibles a toda la gente, a todas las personas, para poder, a todo el esquema de la organización, no es accesible esa información, pues se da el cambio de los objetivos que estábamos mirando aquí. Se cambian los mandamientos, se cambian los objetivos, se cambian los indicadores y por consiguiente nos adaptamos. O sea, es básicamente lo que decimos nosotros. En la formación continua, en la capacitación, en el saber qué es lo que yo hago en el rol de cada uno de ellos, en entenderlo y comprender lo que es lo que brinda la organización. Ahí podríamos nosotros evitar que ese totalitarismo nos lleve a nosotros a repetir y que ese proceso completamente lleve a que llegue otro a ser exactamente igual, pero con otro nombre. Qué peligroso eso, pasarlo de la ranita. Tal cual. Profe Nelson, ¿cómo podemos identificar dinámicas similares a las de la granja en organizaciones actuales, no solo en políticas, sino en empresas o instituciones? Bueno, en las organizaciones, sobre todo las organizaciones latinoamericanas, somos propensos a escuchar de algo que está ocurriendo en Norteamérica o en Europa y traigámoslo para acá, así no entendamos nada de eso. En los 90 estaba de moda una palabrita que se llamaba reingeniería y las organizaciones querían hacer reingeniería. ¿Qué es eso? No sé, pero haga, porque yo sé que en Europa eso está funcionando. Pero esperen un segundo, porque si la reingeniería implica que dejemos de hacer todo esto y empecemos prácticamente de cero y eso se demora. Usted no puede tener resultados aquí en un mes. No me interesa, yo quiero tener resultados en un mes. Y todo el mundo termina volcado a una cantidad de nuevas actividades, de nuevos términos, sin tener idea de eso, pero toca, porque alguien allí tomó la decisión.
Y de esa manera, pues ocurre lo mismo que ocurría en la granja. Cómo simplemente por el capricho de alguien, por sus ideas, y abajo nadie es capaz de cuestionarlo. Ese es digamos, el cuestionamiento que hace en la rebelión en la granja, que es que la masa simplemente sigue. Alguien dijo y hay que seguirlo, pero nadie se levanta y dice, espere un segundo, pero ¿qué implica eso? Yo recuerdo una vez en una consultoría, en una fundación, una ONG, que son también muy propensos, digamos, yo soy bastante crítico del lenguaje, porque aparentemente si cambiamos una palabra, cambió el mundo. Entonces, en algún instante alguien dijo, tenemos que ser inclusivos, entonces ya no hablamos de nosotros, sino de nosotros y nosotras. Como si solamente por el hecho de mencionar al otro género ya cambió todos los problemas de desigualdad que hay con las mujeres, y nos sentimos bien simplemente por decir nosotros y nosotras. Y pues después de eso, pues termino golpeando a mi pareja y eso igual no importa. Sí, hay cosas de fondo, no solamente el lenguaje. Y me acuerdo que en esta organización empezamos a hablar de calidad y de calidad total, de QM, Total Quality Management. Pero yo me acuerdo que yo no di la definición, sino simplemente dije, bueno, podríamos enfocarnos en un enfoque de TQM. Y la señora se levantó contentísima y dijo, no, ingeniero, aquí nosotros estamos avanzadísimos en eso, en la cultura del querer. ¿Qué tiene que ver esto? Claro, te quiero mucho. Y entonces uno en eso comprende que las personas, líderes que deberían ser muy rigurosos en las formas, en las estructuras, simplemente escuchan que alguien está hablando de JIT, Just in Time, allá en los 80s, hagamos eso acá. No tenemos la plata, no tenemos la tecnología, no me importa. Yo ya sé que si a Toyota le funcionó, a nosotros nos funciona. Nosotros somos una empresa de servicios, ¿cómo espera eso? No sé, pero a Toyota le funcionó, a nosotros nos funciona. Y ha ocurrido así con todas las nuevas corrientes que en términos de mejoramiento organizacional llegan a Latinoamérica y nuestros líderes simplemente dicen, ah, ok, hagámoslo. Y nadie tampoco del equipo operativo o de su staff gerencial se atreve a levantar la mano y decirle, usted está equivocado, no es por ese lado, TQM no es te quiero mucho, TQM es una filosofía de gerencia de la calidad total y eso implica recursos. ¿Tenemos plata para eso? No hay plata. Entonces no se ponga a meternos en una corriente. Eso genera frustración además en las organizaciones. Yo he sido testigo de empresas que dicen queremos gestionar, implementar un sistema de gestión de calidad. Eso cuesta plata. ¿La tiene? No la tiene. Si no la tiene, entonces ¿para qué se va a meter ahí? Y arrancan porque dicen, no, aquí fulano lo puede hacer, tú te vas a encargar de tal partecita, tú de esta otra, y lo sacamos adelante. Y pasan 6, 8, 10 meses y la gente termina frustrada, odiando esos sistemas esos procesos de certificación, porque no hay plata, todo es con las uñas y simplemente con la exigencia porque el gerente quiso que lo hiciéramos y al final uno escucha esa frustración de las personas y dice, no, pero aquí, ¿para qué lo traen a usted si nosotros ya llevamos 2 años haciendo esto y no lo hemos conseguido? Pues porque no hay plata y sin plata es muy complicado, no complicado, es imposible hacer algún tipo de cambio. Entonces, esa es la forma en la que yo creo que se puede adaptar a las organizaciones. Pues muchas gracias. Entramos entonces al momento de las preguntas. Alisten su pregunta, en el chat también lo pueden hacer. Aquí no sé si los estudiantes tengan una pregunta de todo esto. Aprovechemos a los profesores que tienen todo el conocimiento para resolverlas. Yo tengo una pregunta mientras lo piensan. ¿Cómo quisieran que fuera el final de la obra? Pues, a mí me parece
Digamos que si hubiera un tema de conciencia en la masa, ¿no? Hay unos problemas que tenemos estructurales en nuestra educación, y lo hablo en la educación colombiana. Nosotros, nuestros jóvenes, y no es un problema reciente, es un problema viejísimo, no sabemos leer. No saber leer no implica la interpretación del código, es decir, que M con A es MA y M con E es ME, sino el análisis, no solo la comprensión de la lectura, sino el análisis crítico. Esta idea, este texto tiene esta idea principal, pero no lo contrasta con una idea secundaria, no lo valida, etc. Ese análisis crítico no lo tienen nuestros estudiantes a nivel de educación básica, por lo tanto es difícil que lo desarrollen a nivel universitario. Y eso uno lo nota cuando, por ejemplo, en los trabajos, el profesor estaba mencionando al comienzo de la inteligencia artificial, cuando entregan un trabajo que se sabe que viene directamente control C, control V. Antes lo hacíamos en carta, cuando no existía la internet. Solamente íbamos, copiábamos y pegábamos, y había estudiantes que incluso ni siquiera el link lo quitaban, entonces ya se quedaba en color azul y con la línea abajo. Al no tener esa capacidad de cuestionar con argumentos, porque es que no se trata de criticar por criticar como algunas personas lo hacen, sino al no tener esa capacidad de cuestionar con argumentos, pues tenemos el final que plantea Orwell, que es simplemente los animales se dan cuenta que los cerdos se parecen a los hombres, ya no le distinguen, entonces sigue la vida de sometimiento. Si hubiera un ejercicio crítico, pues los animales se dan cuenta que finalmente ellos son los que están labrando la granja, y podrían hacer una segunda revolución, y naturalmente tendrían que tener mayor control y transparencia en el ejercicio de esa segunda revolución, porque lo otro que no puede ocurrir es que cambie usted un jefe, digamos, un yugo por otro yugo, que es, por ejemplo, lo que hoy vemos a nivel global, cuando hay gobiernos un poco miopes y dicen, no vamos a mirar hacia China, porque eso implica cambiar un dueño que son los gringos por otro dueño que serían los chinos. Y pues si no hemos aprendido algo en 100 años de mercantilismo, pues sí estamos fregadísimos. ¿Qué tienen que hacer los gobiernos? Ya se dan cuenta, ya un Estado, una sociedad un poco crítica dice, venga, es que estamos dependiendo mucho de una economía y mire lo que nos está pasando. Pues no vamos a cambiar de patrón. Pues vamos y nos acercamos a los chinos, pero en condiciones de igualdad. Y cambiamos las estructuras de comercio y las condiciones de comercio. Si eso ocurriera, pues las dinámicas no nos afectaría tanto como ocurre en este momento, que llega una persona, digamos que le puede gustar a uno o no el presidente, pero toma unas decisiones, una persona que afecta a más de 1.000 millones de personas, simplemente por un plumazo dice, va, aranceles para todo el mundo, y afecta las dinámicas de comercio que nos afecta finalmente a nosotros, a los consumidores. Entonces no es un problema simplemente de la macroeconomía, sino que nos afecta en el consumo local. Entonces yo pienso que un final más interesante para la rebelión en la granja y en general para los regímenes autoritarios y en general para todo, es una sociedad mejor informada. Hoy no podemos decir qué más porque la información está ahí al lado, pero tiene que saber distinguir entre una fake y una información validada, y que al final pueda cuestionar, organizarse, vigilar y controlar. Esa sería como mi idea. Gracias, profesor. Sobre todo ahorita con la inteligencia artificial, que no es que nos haga, o sea, para usarla también tenemos que saber preguntar, tenemos que saber algo de base, o si no, ella no nos va a dar todo. Profe, ¿cómo sería tu final para el libro? Bueno, el final deseado, me hubiera gustado a mí que funcionara, era que se le hubiera prestado más atención a Snowball que a los otros.
porque justamente él pretendía una sociedad educada. Y ahí es donde viene el modelo, claro, una sociedad educada, no como pretenden en más de una estructura, es todos doctores, todos con investigación, todos con proyección. No, una sociedad educada donde cada cual sepa y tenga ese conocimiento de lo que es capaz, de lo que puede lograr y hasta dónde lo puede lograr. Y entonces en eso será el crecimiento completo de la organización o de la sociedad o de la familia. Porque justamente el gran problema que tenemos la mayoría es que asumimos que en esos roles cada cual hace lo que tiene que hacer y por ende no me voy a meter en el otro ni me interesa lo que hace el otro, que justamente lo que llevó al vicio en la granja. Entonces en una sociedad y la idea fuera que hubiera terminado todos educados, todos funcionando y que sabiendo para qué y cuál era el objetivo general del molino y cuál era el objetivo principal de por qué tenía que vender los excedentes y cómo me llevaba a mejorar. Eso hubiera sido interesante, pero justamente esa es la sociedad utópica que nos lleva, pero lo que nos presenta y lo que nos muestra la sociedad, lo que el profesor justamente nos está contando acá. Todos comenzamos a absorber y a darnos cuenta y a mirar en cuál es la luz que mejor nos acomoda y cómo nos podemos ajustar a nuestras necesidades y somos felices así en la figura que tenemos que trabajar. Eso es lo que me parece muy curioso, porque por eso el libro es tan interesante. Muestra una variedad de animales y una variedad de animales, como dice aquí en nosotros, de uso para el humano, en los cuales ellos siguen cumpliendo con sus funciones, pero aquel que se ve medio superior o con un poquito más de capacidades, asume el poder para poder desarrollar y lograr su comodidad, que fue en última lo que hicieron los cerdos. Inclusive, ni siquiera su comodidad, el parecerse y el identificarse a cómo estaban nosotros, cómo funcionaban nosotros, que fue justamente lo que terminó dándose cuenta también en un momento dado. O sea, en una sociedad informada, como dijo el profesor, estamos en estos momentos en la sociedad del conocimiento y en la sociedad de la información, pero tenemos, si no sabemos, y como dijo el profesor, claro, no sabemos para qué esa información y qué hacer con esa información, absolutamente estamos igual que en la granja. Podemos seguir avanzando. La información está a un clic de distancia. ¿Cuál y para qué? Eso la mayoría no tenemos ni idea. Y por eso es que ahorita en estos dos regímenes que tenemos actualmente, ya sean derechistas, izquierdistas o lo que sea, justamente nos manipulan. Ellos también tienen gente que nos está controlando, enviándonos la información. Mire, estos son los malos y los otros no. Los malos son estos por X o Y. Pero nosotros no hemos llegado al nivel de comprensión ni de análisis, como le decían, el nivel de formación básico para poder decir esto es lo bueno o esto es lo malo. Justamente es bueno porque me dijeron que era bueno y es malo porque me dijeron que es malo. Entonces, en una sociedad donde no podemos criticar, y lo que dice el profe es muy cierto, nos están educando en diferentes formas y la educación básica que nos están dando desde preescolar para acá es exactamente igual a la que recibimos hace 40 años. Solo recibe información, a mí me parece curioso, un niño de 3 años y lo meto a clases de tenis. La niña está en ballet, los niños están en fútbol. Vemos potrero vacío, escuela de fútbol, pero todos quieren ser Messi o quieren ser Luis Díaz, porque es que ese es el recurso de adquirir recursos y adquirir reconocimiento y dinero más rápido. O quiero ser futbolista, o quiero ser influencer, o quiero ser OnlyFans, porque es que es más rápido el recurso que quiero trabajar. Ay, a ver, más de uno quisiera estar. No está. Bueno, preguntas, ¿alguien tiene preguntas o quiere participar? ¿Una observación? ¿Cómo van los libritos? ¿Cómo van los libritos? Es que todavía Nacho no escribió. No, la idea no era dibujar bien. Miren por allá atrás. ¿Cómo les va? Buena pregunta, Dani. Que los animales que tenían físico con una vaca o un caballo, parecían cerdos, no hacían nada. Cuando se dieron cuenta de ¿Qué por qué? La pregunta de nosotros los que están en línea no escucharon es que por qué los animales que tenían más fuerza física como las vacas, los caballos no hacían nada, solo seguían, ¿cierto? Entonces, ¿por qué pasa eso? Bueno, ahí había, y me acordé de una situación ahí con
Napoleón recién inicia la revolución, o sea, recién pasa, y es que las vacas, Snowball todavía está allí, les dice, bueno, vamos a trabajar en la granja. Y las vacas dicen, sí, pero es que nosotros estamos llenas. Entonces alguien nos tiene que ordenar, que era lo que hacía el señor Jones todos los días, y si no nos ordeñan, pues nosotros no podemos trabajar. Y los cerdos, Snowball resuelve la situación y en efecto las ordeñan y salen todos a trabajar en la granja y se quedan las tinas de leche donde están las vacas y desaparecen porque se las termina tomando Napoleón. Y ocurre lo mismo a lo largo de toda la novela. La justificación que hacía su jefe de propaganda era que como los cerdos, y esa digamos es la respuesta, como ellos desarrollaban su capacidad intelectual, entonces para desarrollar su capacidad intelectual necesitaban de las manzanas y de la leche. Por eso es que los cerdos tenían que tomarse la leche y comerse las manzanas. Entonces, lo que digo es, la razón por la cual los demás animales, aunque eran más grandes, eran los que producían, no se enfrentaron a los cerdos ni los desplazaron, era por la capacidad de análisis y de crítica. Los únicos que sabían leer eran los cerdos, y la capacidad intelectual sí es dominante, más allá que la capacidad física. Y lo hemos visto, hay ejemplos a lo largo de la humanidad que dan cuenta de esto. Los regímenes totalitaristas, si se fijan, inician siempre identificando claramente las necesidades de las personas que los tienen inconformes y logrando identificar eso les dan una respuesta y una esperanza. Eso solamente lo hace uno si tiene una capacidad de análisis supremamente bien desarrollada. No cualquiera lo puede hacer. No cualquiera puede llegar a una organización a identificar cuáles son las necesidades de la misma. Por eso no puede todo el mundo ser gerente, aunque uno quisiera, ay, yo tengo la capacidad, no es cierto. Porque la capacidad, ahora, claramente tenemos unos gerentes que son unos geniazos, pero en general se supone que los líderes tienen esa capacidad de poder identificar esas necesidades, de poder identificar esas dificultades y de poder canalizarlas y dar algún tipo de solución. Entonces, como los demás animales no tenían esa capacidad, entonces siento yo que es la razón fundamental por la que nunca se enfrentaron a los cerdos, y no porque fueran malos o tontos, digamos ingenuos, podría uno pensarlos, pero por su ignorancia misma. Entonces, y lo vemos, digamos que diariamente lo vemos en nuestra sociedad, ahora con la inteligencia artificial, ya a uno le queda difícil saber qué es un video real y cuál es uno de inteligencia artificial. Yo estaba mirando hace unos días de uno que le hicieron al director de Bolívar, creo que es el apellido de este man, de Gustavo Bolívar, donde invitaba a hacer unas inversiones por en unos bitcoins, etcétera, y es hecho por inteligencia artificial, y uno podría decir, mire, bueno, yo creo que esa hubiera sido una buena salida que le hubiera servido a Javier Gerardo cuando desfalcó allá un poco de gente en Argentina, haber dicho, no, yo no lo hice, lo hizo un bot y usó mis redes sociales. Entonces yo creo que esa es la razón fundamental por la que los animales no lograron desplazar a los cerdos. Manejando aquí, los animales justamente los acostumbraron y llegaron a trabajar en lo que sabían hacer y en solo lo que habían que hacer sin cuestionarlo. O sea, ellos justamente cumplían con la labor, y sucede el mismo ejemplo. Un elefante lo amarran con una cadenita, lo más simple, y el elefante nunca va a romper la cadena, porque desde pequeño, y si nos damos cuenta, en la granja se van pasando generaciones, y entonces la gente dentro del régimen que está tan acostumbrado y adaptado que no ve nada malo. El elefante, por más que jala, solo jala hasta donde lo tensionan, nunca le aplican más fuerza y nunca se va a soltar de ahí, porque justamente desde muy pequeño estuvo acostumbrado a que esa pata era la que tenía que estar amarrada y es donde tiene que estarse. O sea, el problema es que a nosotros y a la mayoría
nos acostumbran y nos generan un entorno. Y dentro de ese entorno nos adaptamos y nos acostumbramos y por consiguiente ese efecto crítico no lo tenemos y no lo logramos desarrollar porque justamente las personas que nos controlan, sean familia, educadores, gobierno, redes sociales, no nos permite a nosotros avanzar un poquito más de allá y entrar en cuestionamiento para saber que tengo capacidades de poder luchar y poder sobrepasar eso. ¿Por qué? Porque cuando justamente desplazaron, al final y supuestamente iban a desplazar los otros, y cuando desplazaron los granjeros, utilizaron la fuerza de todos estos animales, esas habilidades para poderlos desalojar. O sea, que sí sabían que tenían habilidad, sino que el nivel de costumbre que tenían en esa agilidad de fuerza, veían que no podían hacerlo contra el régimen porque tenían el poder de control en los perros. Bueno, pues yo creo que la gran conclusión acá es leer. Leer mucho, ser crítico, preguntar siempre por qué hacemos las cosas, porque hoy vinieron a este conversatorio, por ejemplo. Muchas gracias a nuestros panelistas, profe Nelson, profe William, muchas gracias a ustedes por estar presentes, a los que están en Teams. Si no hay más preguntas, pues entonces finalizamos. Feliz día del idioma.